Hola gente de YouTube, que tal? Aquí Fizz Guzmán, como no, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Estamos aquí trayéndoles, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal y dejarle un like a los videos que se los merece. Recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Y si ya más nada que decir, que empieces con los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Guerrero G, a Fernando Blas, a Golden Freddy, a Miguel Aranda, a Daniel, a Vegeto Dios. Y por último a Cazador de Mundos 26. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal. Esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. One Piece. La aventura irreal capítulo 241-250 publicado por Mgnation, 347 visualizaciones, publicado el 18 de mayo de 2024. 241 Robin observó a Zoro y no se dio cuenta del hombre pez que se había acercado a él. El hombre pez se había acercado con una bandeja llena de takoyakis aún humeantes. Sobre su hombro, el rey del mar Momo, que ahora tenía el tamaño de un gato doméstico, también mordisqueaba un takoyaki. Aquí tienen un poco, dijo el hombre pez cortésmente, entregando unos cuantos takoyakis a cada uno con sus 6 manos. Después de eso, el Fishman de 6 brazos pasó a distribuir su comida al resto. Robin estaba muy sorprendida por dentro. Claro, los tripulantes del sombrero de paja parecían creer en Achan. Aún así, era un Gyojin y antiguo tripulante de Arlon. Y le permitían preparar y distribuir comida. Algo muy malo podía pasar. Aunque después de comer el takoyaki, sí que apreció las habilidades del Gyojin. Koby salió de una esquina con un cubo lleno de pollo frito, devorándolo todo, hasta los huesos. Y parecía que el plato se había terminado. ¿Vieron a Kuina? Necesito ayuda con el entrenamiento más tarde. Está ocupada afilando su espada para cocodrilo, dijo Zoro. Y justo en ese momento, un poco más allá, una pequeña formación rocosa se convirtió en hielo. Sorprendió a Robin. Así que de ahí viene el hielo, pensó. Tras la pelea con Ace, Kuina consiguió lo que quería. Un verdadero desafío para su hielo. Pero aunque logró repeler a Ace, ninguno de sus ataques logró dañarlo. Ace solo estaba jugando con ella, por así decirlo. Pero eso no importaba. Luchar contra oponentes fuertes como Ace le hizo ver algunos de los defectos tanto en su técnica de espada como en Birth. Entrenar tanto tiempo con Luffy y Zoro había vuelto la mayoría de sus combates mundanos. Así que quería algo nuevo que la desafiara. El Birth de Kuina tenía una ventaja. Incluso sin Aki, podía dañar a un Logia, ya que su elemento hielo se lo permitía. Sin embargo, la temperatura alrededor de Ace era tan intensa que incluso el hielo de su espada se derritió antes de tocarlo. Por eso ninguno de sus ataques impactó en Ace. Y la usuaria de fuego tampoco se tomaba la pelea en serio. Eso la irritaba. Por eso se preparaba. No podía vencer a la Logia de fuego, pero se aseguraría de vencer a la Logia de arena. Por eso estaba al sol, practicando con su espada. Aumentando su poder de hielo. Lucharía contra Cocodrilo en unas horas, así que necesitaba prepararse. Pero lo que la Dama Blanca no sabía era que el momento estaba mucho más cerca de lo que esperaba. Zoro miró a Koby y pensó en algo, antes de sonreír. Pero soy libre, veamos qué tan fuerte te has vuelto, Pinky. Creo que oí que alguien me llamaba desde allá, pero Zoro atrapó a Koby antes de que pudiera correr, sujetándolo por el cuello. Parecía que Koby no iba a salir de esta. Vamos, escuché que finalmente aprendiste a cortar acero, veamos eso. Dicho esto, Zoro arrastró a Koby fuera del campamento, rumbo a algún lugar. No te pierdas. Dijo Usopp, pero el espadachín ya se había ido. Demasiado tarde, dijo Jin. Pero al menos Koby está con él.
El usuario de Tonfa se acercó a donde Zoro se había sentado antes y se sentó. Respiró hondo antes de mirar a Robin. ¿Hay algo que quiera decir, señor hombre demonio? Preguntó Robin con tono educado, pero estaba un poco tensa. A diferencia de los demás miembros de la tripulación que actuaban de forma infantil, Jin era diferente. Podía ver en él a un cómplice asesino. Y eso la ponía tensa. No hay una manera fácil de decir esto, pero ahora somos compañeros de tripulación y te confiaré mi vida, y a cambio te protegeré con mi vida. Dijo con tono solemne. El capitán confía en ti y yo también. No rompas esa promesa. Dicho esto, se levantó de su asiento y se fue. Robin parpadeó. ¿Eso era todo? Esperaba que dijera algo como, te vigilaré, no te pongas demasiado cómodo o algo por el estilo. No le hagas caso, dijo Sparky, atrayendo la atención de Robin hacia el mono de 6 brazos. Pero tiene razón, el señor 2, el señor 3 y la señorita Goldenweek han estado en nuestro barco. Pero no son parte de la tripulación. Tú sí. Dijo señalándola. Luffy ve algo en ti, no le demuestres que se equivoca. Luffy, es un buen tipo. Dicho esto, saltó hacia el sombrero de paja más cercano y se colgó de su hombro, alejándose. Robin solo asintió. No sabía qué decir. La chica había estado en otras tripulaciones, y cada una exigía su lealtad de diferentes maneras. Pero los sombrero de paja parecían ser muy directos al respecto. Una parte de ella le decía que quizá era la tripulación. Pero la otra parte le decía que no fuera ingenua. Simplemente pasó de la tripulación de un señor de la guerra a la de otro posible señor de la guerra. Nadie confiaría en ella. Todo esto era solo una farsa para que bajara la guardia. Pero Robin estaba alerta. Aunque el capitán de los sombrero de paja no estaba allí, podía vigilarlo con facilidad. Escuchar su conversación con sus poderes era fácil, o eso creía. No sabía que Luffy sabía lo que hacía, pero lo ignoró voluntariamente. Al igual que los demás usuarios de Aki de observación en el barco. Incluso Masquedekwe detectó fácilmente su uso de poder, pero no dijo nada. Robin escuchaba la conversación de los 3 hermanos. Y se sorprendió bastante con lo que oyó. Planeando derrocar al gobierno mundial, trabajando junto a los revolucionarios y los piratas de Barba Blanca, esa era una información muy sorprendente. Más aún, el hecho de lo bien conectados que estaban los 3 hermanos. La información era peligrosa. Y en las manos equivocadas, podría ser mortal. Pero, de nuevo, Robin nunca impediría que alguien derribara al gobierno mundial, no después de lo que le hicieron a su hogar y a las pocas personas cercanas que tenía. La interacción con la tripulación y los grandes objetivos del capitán. Esta tripulación no era tan sencilla como parecía. En ese momento su caracol transpondedor zumbó. Pere, N/A. Quería que la interacción y la confianza de Robin en la tripulación se sintieran auténticas. Una confianza que se construye lentamente y de forma genuina. Ahora bien, ¿sabrá que es básicamente la hermana mayor de Luffy? ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, intentaré que sea una buena revelación. Eso es todo lo que diré. 242 y Nico Robin parpadeó mientras sacaba su caracol transpondedor. Al oír la llamada, casi todo el alboroto en la fiesta se detuvo al verla. Incluso impidió que Sanji le diera una patada en la cara a Mr. Tosh. Robin contestó la llamada y la puso en el altavoz. Una muestra de confianza de su parte. Hola, soy la señorita All Sunday, dijo. La llamada provenía de un enlace no seguro, así que también tenía curiosidad por saber quién llamaba. Pocos tenían su número. Tenemos que volver a Raimbase inmediatamente, dijo el señor 1, o más infamemente conocido como Darth Gómez. Parecía tener prisa. Nos han atacado y Sir Crocodile está luchando contra un capitán de la marina que tiene una logía de 1. El jefe nos ha llamado de inmediato. Robin parpadeó. ¿Qué? Dijo, sorprendida. No creía que los marines fueran a hacer algo tan atrevido. ¿Nos han descubierto? Darth Gómez resopló. Y esos cabrones están llenos de sí mismos, regresen a Raimbase inmediatamente. He colocado la bomba en la plaza Alubarna, como se les indicó, así que no se acerquen a la capital. Todos los que escuchaban la conversación quedaron boquiabiertos. Vivi observaba horrorizada. Espera, creí que te habían enviado a Katoria para causar problemas al ejército rebelde. ¿Me mintió el señor Zero? Dijo Robin, un poco irritada porque Crocodile le había ocultado información de nuevo. Ahora no es el momento, señorita All Sunday.
Regrese a Rain Base ahora mismo, no sabemos cuál será el próximo plan del jefe. Por ahora, deberíamos estar a su lado, dijo Darth Bonede. ¿Y qué hay de los demás, los otros agentes, quiero decir? Preguntó Robin, intentando obtener información para su nueva tripulación. ¿Los atacaron? Darth Boned gruñó. Sí, una marine incluso me cortó, dijo. Tuve que retirarme de ahí, pero tranquilos. La bomba estaba colocada. Pero, por desgracia, capturaron a todo el equipo del señor 4, por eso les advierto. Sí, bueno, advertirme no servirá, dijo Robin con un tono de voz un poco cortante. Una actuación para hacerse el señor 1. Cocodrilo ni siquiera me confía su información, ¿por qué debería volver? Y además, el plan probablemente fracase. Sin nadie protegiendo la bomba. Sigue en la atalaya, ¿verdad? El señor 1 gruñó. Ahora no es momento de hacer un berrinche, señorita All Sunday. Y no se preocupe, el plan no fallará. He puesto un temporizador. Explotará en 15 minutos. El equipo del señor 7 también está allí, pero desconocen la bomba. Su equipo está ayudando a los billones a provocar un enfrentamiento entre los rebeldes y la Guardia Real, dijo Darth Boned. Aunque no está ayudando mucho. ¿Por qué? Preguntó Robin, antes de añadir con tono monótono. A ver, los marines están actuando para evitar que ambos bandos intensifiquen la situación. El caracol transpondedor mostró una expresión sombría, similar a la de Darth Boned. Ya me estoy acercando a Rain Base, y estoy seguro de que Sir Crocodile está bien, ningún marine podrá con él. Usaremos la explosión de la capital como distracción para salir de la isla. De acuerdo, señor 1. Regresaré de Tamorisk inmediatamente. Luego miró al señor 2, quien parecía bastante horrorizado, y le indicó que se acercara. Ya encontré al señor 2, así que lo traeré con nosotros. Bon Clay abrió mucho los ojos y le hizo un gesto. Estoy aquí, Wan Chan. Dijo. Iré allí para ayudar a Zero Chan inmediatamente. A Bon Clay no le gustaba ir en contra de Crocodile, pero tenía sus propias razones. Bon Clay buscó al ejército revolucionario antes de unirse a Crocodile. Pero solo porque le prometieron que actuarían contra la destrucción de un reino afiliado al gobierno mundial. Pero tras su captura inicial, y después de que Sabo revelara quién era y que el verdadero ejército revolucionario no tenía nada que ver con los planes de Crocodile, Okama se sintió traicionado y casi desconsolado al descubrir que, en realidad, estaba en el bando equivocado. Por eso también no le importó demasiado ser capturado. Al menos ahora sabía la verdad. Bien, date prisa, al jefe no le gustará que su plan haya fracasado. Llega lo más rápido posible. Lo haremos, dijo Robin, y el señor 1 cortó la llamada. Con eso, hubo una pausa mientras todos los sombreros de paja asimilaban toda la información que acababan de escuchar. La capital tiene una bomba. Dijo Bibi con voz horrorizada, con lágrimas ya en el rostro. Sanji tenía el puño cerrado al ver llorar a una mujer, mientras chispas de electricidad y fuego aparecían alrededor de su cuerpo. Tenemos que irnos ya. Fue Kobe quien habló. El chico parecía un poco magullado quizá por su entrenamiento con Zoro, pero no importaba. Estaba furioso. Tenemos que hacer algo. ¿Dónde está el capitán? Aquí. Dijo Luffy, saltando del Going Merry. Lo escuché todo, gracias por la ayuda, Robin, dijo el capitán, antes de mirar al resto de su tripulación. Las cosas estaban yendo demasiado de repente, incluso para él. ¿Ya lo oyeron, chicos? Ahora tenemos que dividirnos en dos equipos. Uno para patearle el trasero a Crocodile y salvar a Smoker, mientras que el otro grupo tendrá que ir a salvar la plaza de la bomba. Espera, ¿cómo sabes que el marine que lucha contra Crocodile es Smoker? Preguntó Bartolomeo. Bueno, qué pregunta tan tonta. Es el único capitán de marine con una logía todopoderosa. Me lo imagino yendo a la pelea, todo un altivo y con un palo de justicia en el culo. Por si no quedaba claro, seguía sin gustarle Smoker. Luffy asintió. Necesitamos que alguien vaya a la plaza y se encargue de la bomba, dijo, antes de mirar a Robin. Incomodando a la mujer mayor, preguntó con una leve sonrisa. ¿Qué opinas, Robin? Robin parpadeó, la estaba poniendo a prueba. No importaba. Los billones se han infiltrado en el ejército rebelde y la Guardia Real a lo largo de los años. Estoy seguro de que el señor 7 los está usando para causar conmoción en la capital, aunque con los marines allí, eso no debería ser un problema, pero no entiendo por qué los marines de repente luchan contra Crocodile.
No vi a los marines atacando directamente a un señor de la guerra, ¿no crearía más desconfianza entre los demás señores de la guerra? Creo que es solo Smoker, es un buen tipo, por así decirlo, él y algunos otros. Me imagino que no sigue órdenes. Quizás no sabe que me encargaron de Crocodile. Luffy pensó que era posible. No podía imaginar a Sengoku diciendo que otro pirata iba a encargarse de su propio problema. Y así se creó un malentendido. Además, enviar a un marine a lidiar con un señor de la guerra haría que los demás señores de la guerra desconfiaran de él. Incluso podría romper la ya frágil relación entre ellos y los marines. Incluso si dicho señor de la guerra tuviera la culpa. Es por eso que Sengoku no protestó mucho porque Luffy se hizo cargo de Crocodile. Robin entonces miró a la tripulación. Alguien tiene que llegar a la plaza y alguien rápido, dijo, pero tenía algunas dudas de que alguien pudiera llegar a tiempo. Al escuchar eso todos, excepto Robin porque ella no lo sabía, miraron a Sanji. Pero el cocinero, por otro lado, miró a Luffy. Luffy, no creo que pueda ir a la plaza, dijo Sanji con sinceridad. Todavía no puedo controlar del todo mis poderes, sería arriesgado. He roto algunos platos con solo tocarlos. No creo que deba estar cerca de una bomba con esto, dijo Sanji, mientras levantaba la mano, que vibraba constantemente, con algunos arcos de electricidad. ¿Entonces ahora eres un vibrador humano? Todos miraron a Zoro. ¿Qué? Su mano vibra, dijo Zoro con una leve sonrisa. Ahora no es momento para tu humor seco, Mosear, se quejó Sanji, un poco enojado porque lo estaban llamando vibrador glorificado, entre todas las cosas. Bien, me encargaré de la bomba, puedo llegar a tiempo, dijo Luffy, atrayendo la atención de todos. Aunque necesitaría algunas indicaciones, puede que la bomba ni siquiera esté en la atalaya, así que, Robin, tendrás que acompañarme. Robin asintió. Perfecto, ahora tengo que arriesgar mi vida entrando en una zona potencialmente explosiva para ganarme la confianza de mi nueva tripulación. ¿Qué cosas hago para sobrevivir? Suspiró para sus adentros. Claro que no le gustaba que mucha gente pudiera morir si no se detenía la bomba. Pero aún así, valoraba su propia vida por encima de todo. Pero, ¿cuál era su razón para sobrevivir? A diferencia de otros, ella ya no tenía ninguna razón para vivir. Robin negó con la cabeza. Aún había una forma de acceder al Poneglyph. Solo podía esperar encontrar allí las respuestas. Pero entonces la voz de Luffy la sacó de sus pensamientos. Está bien, entonces Sanji, ¿tienes que llevar a los demás a Raimbase y otros, o sea, toda la tripulación? Preguntó Sanji, parpadeando. Somos más de 20. El peso no debería ser un problema, pero el tamaño es... Luffy simplemente sonrió, mirando a Usopp, quien tenía los ojos muy abiertos cuando entendió lo que quería decir. No te preocupes, el gran francotirador Usopp está aquí para ayudarte. N/A. Nunca entendí por qué Bon Clay se unió a Baroque Works o por qué ayudó principalmente a Crocodile. Pero tenía la teoría de que tal vez Bon Clay solo quería vengarse del WG. Y que ayudar a arruinar uno de los reinos que lo controlaban podría ser lo que intentaba. O simplemente buscaba a Ivankov. Así que agregué a ambos. No es raro que Crocodile en esa etapa de su vida, donde no creía en confiar en los demás, engañe a los miembros para que se unan a su causa con falsas promesas. Recuerda que Crocodile cambió mucho tras ser enviado a prisión, fue solo entonces cuando empezó a confiar en los demás, como Dad Bonez, viéndolo como un verdadero aliado, no como una pieza de ajedrez reemplazable. Como dije, esto podría ser o no. Pero intento representar la personalidad de cada uno tal como es. Porque debo decir que Oda hizo un excelente trabajo desarrollando a los personajes y su crecimiento. Arruinaría la historia cambiarlos. 243. Una tormenta se avecinaba en el cielo de Raimbase Town. Pero no era una tormenta de verdad. Era más bien como si dos fuerzas de la naturaleza se estuvieran enfrentando. El humo y la arena chocaron en el cielo, creando viento y ondas de choque que destruían todo a su alrededor. El pueblo, famoso por sus juegos de azar y su suerte, estaba ahora en ruinas debido a la lucha continua entre dos logias. Smoker se enfrentó a Crocodile, mientras las logias de arena y humo luchaban en el cielo. La zona estaba prácticamente despejada. Civiles, cazarrecompensas, matones, delincuentes y agentes de Baroque Works habían abandonado el pueblo. Smoker había denunciado al señor de la guerra por sus crímenes y, aprovechándose de su posición como marine, había ordenado a todos los habitantes de la zona que se marcharan. Raimbase era una ciudad próspera en Arabasta, principalmente gracias a sus grandes casinos.
El señor de la guerra cocodrilo creó este lugar como una falsa esperanza. Toda la situación de Arabasta es en gran parte obra suya, y la vida de la gente ya era miserable. Y con un gran casino que prometía riqueza a los audaces, mucha gente vino a venderlo todo y probar suerte. Esta fue una de las maneras en que Crocodile logró reunir a tantos agentes barrocos tanto en la Guardia Real como en el ejército rebelde. A quienes no pudieron pagar su deuda se les perdonó si trabajaban para la organización cazarrecompensas. Sin darle importancia, aceptaron, y con un poco de motivación, la mayoría de los agentes que trabajaban allí se volvieron fácilmente leales a la organización. Ganarse la lealtad era fácil cuando se tenía un objetivo común. El pueblo de Arabasta había sufrido mucho en los 4 años y culpaba a la familia real de toda su miseria. Con esto, Cocodrilo logró reunir una gran cantidad de fuerza en el territorio. Pero ahora las cosas cambiaron, cuando Smoker llegó y criticó a Crocodile por sus planes y como él era principalmente responsable de la situación del país, la gente entró en conflicto. Una gran mayoría seguía apoyando a Crocodile porque veían al señor de la guerra salvándolos de los piratas a diario. No había ningún marine competente en la isla. Así que también querían luchar contra Smoker. Pero el capitán de la marina no se dejó engañar. Y usó sus poderes para someter a cualquiera que intentara hacerle daño o interponerse en su camino. El humo puede ser bastante sofocante para los pulmones, y lo aprendieron a las malas. Al ver esto, el mismísimo Cocodrilo salió. Y así comenzó la pelea entre las dos logias. Los miembros de Baroque Works, los billones, huyeron al ver de lo que ambos eran capaces. Por suerte, el pueblo de Raimbase no tenía una gran zona residencial. Quienes sí la tenían habían sido evacuados por la pequeña fuerza de marines que Smoker trajo consigo. ¿De verdad enviaron los marines a un solo capitán contra mí?, preguntó Cocodrilo, mientras su garfio chocaba contra el jite de Smoker. Si ese es el caso, les falta personal. Seré suficiente para ti, escoria, dijo Smoker. Cocodrilo rió entre dientes. ¡Qué frase tan original! ¿Has estado leyendo cómics?, se burló, empujándolo. La frente de Smoker se crispó mientras luchaba por sujetarse de Crocodile. Y tampoco estoy solo. Y un gran ancla fue lanzada contra Crocodile, que el logia de la arena tuvo que esquivar transformándose para protegerse del ataque. Y antes de que pudiera agarrarla, Smoker atacó, dejando que la cadena la arrastrara hacia abajo. Yo también estoy aquí, imbécil, dijo Popeye de Anchor, saltando con todas sus fuerzas para intentar derribar a Cocodrilo. El señor de la guerra evitó el ataque y contraatacó mientras Anchor caía. A diferencia de Smoker, Anchor no sabía volar. Y tampoco podía usar a Jepo, así que usó su excepcional fuerza para saltar muy alto y atacar a Crocodile. El señor de la guerra resopló. ¿De verdad creen que pueden detenerme? Ahora que los marines conocen mis planes, tendré que acelerar las cosas, pero antes, tengo que recordarles lo aterrador que soy. Voy a destruir el país con mis poderes y reconstruirlo desde cero, dijo con profunda malicia. No lo olviden, la arena es mi dominio. Una gran cantidad de arena comenzó a salir de la ciudad a medida que formaban pequeños picos, atacando tanto a Smoker como a Anchor. Smoker pudo lidiar fácilmente con el ataque, ya que parecía que los rumores eran ciertos. Crocodile no pudo usar armamento. Pero mientras Smoker esquivaba los ataques con facilidad, Anchor tuvo que aguantarlos. Anchor sacó un escudo redondo de su espalda mientras se protegía el costado con él. Todos los ataques de arena eran fuertes, capaces de destruir edificios con facilidad, pero todas las púas de arena se deslizaron al tocar el escudo. Pero a Crocodile no le importó en lo más mínimo. Aunque los dos oponentes eran fuertes, no estaban a su nivel. Simplemente estaba jugando con ellos. A diferencia de Smoker, tenía Haki de observación y podía esquivar fácilmente los ataques de Smoker y Anchor. Parece que la princesa logró convencer a los marines de mis planes, no importa, aún hay una manera de conquistar el país. Llevo años planeándolo, no permitiré que se arruine. Crocodile tendría que arriesgarse y atacar personalmente a la familia real de Arabasta para encargarse del asunto. Los marines podrían haberlo sabido, pero él seguía siendo un señor de la guerra. Y si se apoderaba del país, no sería tan estable como hubiera deseado. Pero aún así sería mejor. Era un rumor conocido que, mientras un país pagara impuestos al gobierno mundial, a este no le importaría quién lo controlara. Pero, al fin y al cabo, seguía siendo un rumor. Smoker y Anchor tuvieron muchas dificultades contra el señor de la guerra.
Incluso sin Aki, este era poderoso. Tendré que conseguir a la princesa. Si me decanto por el rey Cobra, seguramente preferiría morir antes que darme el control del reino. Pero conseguir a su hija, por otro lado, una leve sonrisa se dibujó en el rostro del señor de la guerra. Pero el problema es que la chica está con los sombreros de paja, tendré que superarlos aunque el señor de la guerra sabía que la banda de sombrero de paja era fuerte, al final, solo eran piratas novatos que estaban demasiado ocupados. Lleva más de una década en Grand Line. No se dejará vencer por gente como ellos. Aunque tenía que ser un poco más cauteloso con Luffy, el héroe caído. Ese chico tenía fama de ser extraordinariamente fuerte. Pero no debería ser un problema. Tengo que hacerlo rápido también, pensó Crocodile. A menos que los marines pudieran prescindir de uno o dos vicealmirantes, debería estar prácticamente bien. Según sus cálculos. Tenía que conquistar el reino antes de que terminara el día. Crocodile estaba seguro de que los marines no andaban escasos de personal en el lado del paraíso, ya que cualquier buen marine debería estar al menos a unos días de Arabasta, así que tenía que hacerlo rápido. Los planes de Cocodrilo tenían muchos fallos. Pero tras años de elaborarlo con tanto esmero, no podía simplemente correr con la cola entre las patas. No será como la última vez, apretó los dientes, mientras el dolor fantasma de la mano perdida se intensificaba al recordar lo sucedido. Si no podía apoderarse del reino, siempre podía escapar. Había perfeccionado sus poderes de logía con los años y huir siempre era una opción. Además, la arena era su dominio. Era su territorio. Estaba claro que lo tomó para sí. A medida que la pelea continuaba, ambos oponentes de Crocodile comenzaban a ponerse en mal estado, mientras que el señor de la guerra estaba completamente ileso. 244 Crocodile se agachó ante uno de los ataques de Smoker antes de que su gancho se enganchara en el jite de Smoker, y lo inclinó de manera tal de sacarlo de las manos del marine. Smoker se sorprendió y quiso recuperar su arma, pero antes de que pudiera hacerlo, Crocodile retrocedió. «Cobarde. Devuélveme mi arma», dijo Smoker, antes de extender ambas palmas hacia adelante. Vórtice de llamas humeantes. De las manos de Smoker surgió un humo negro con chispas de fuego. Muy caliente. Smoker ya no vio la necesidad de contenerse, aunque sabía que no podía ofrecer gran desafío al señor de la guerra. Pero Cocodrilo no se preocupó, pues envió chorros de arena desde las cercanías. La mayor parte se convirtió en vidrio debido a la alta temperatura, pero Cocodrilo tenía más arena que atravesar. Logias tenía dos habilidades. Una era el control del elemento y la otra era invocarlo. La fruta de Smoker dependía principalmente de su capacidad para usar al máximo sus poderes para invocar humo. Mientras que Crocodile podía usar arena del entorno y, si era necesario, también podía añadir la suya propia. Crocodile tuvo que retroceder repentinamente cuando un escudo impactó contra el jite, el arma de Smoker, desarmándolo. El señor de la guerra refunfuñó antes de agarrar el escudo e intentar romperlo, pero para su sorpresa, casi toda su fuerza pareció escabullirse del escudo. No era como la piedra de mar, no, la arena se le escapaba si intentaba presionarla. Un escudo muy extraño. Crocodile se sorprendió aún más cuando Anchor apareció justo frente a él para asestarle un golpe con su arma que también estaba cubierta con piedra marina. Pero en lugar de enfado, una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. De repente, su cuerpo explotó en afiladas púas de arena, empalando a Anchor. Senku del desierto. No. Ancla. Dijo Smoker, quien ya había recuperado su jite. El cuerpo del marine estaba cubierto de heridas. Y, por supuesto, Crocodile había usado su anzuelo envenenado, así que el marine empezaba a sentirse un poco mareado. El exmarine de grandes antebrazos fue arrojado y se estrelló contra un pequeño edificio. Acabemos primero con ese cabrón, dijo Crocodile, antes de controlar la arena que rodeaba el edificio donde yacía Anchor y encerrarlo como una cúpula. Crocodile apretó las manos intentando aplastar a su enemigo. O al menos lo intentó, antes de que todo alrededor del pequeño edificio, incluso el cuerpo del exmarine, se congelara. El hielo lo invadió todo. Y pudo ver aparecer de repente tres figuras alrededor del exmarine. Chopper, asegúrate de que el herrero esté bien, dijo Kuina con indiferencia, apoyando la espada en el hombro y mirando a Crocodile. Yo me encargaré del señor de la guerra. A su lado, Chopper asintió, y Zoro también estaba a su lado. Pero el espadachín permaneció inmóvil mientras Chopper atendía a Anchor.
El herrero en cuestión tosió sangre mientras les hacía un gesto de agradecimiento a Zoro y al bisón reno. Al menos podía relajarse un poco. Smoker quiso decir algo, pero alguien lo agarró del hombro. Nuestra hermosa dama blanca quiere desafiar al señor de la guerra. Por favor, absténganse de atacarlo. Era Sanji, quien parecía muy indiferente ante todo el asunto. Smoker estaba en shock. ¿Cómo llegó detrás de mí? Pensó. ¿Cómo llegaron los dos espadachines a Anchor antes de que la cúpula de arena lo aplastara? ¿Cómo fueron tan rápidos? Se preguntó. Estaba Zoro, por supuesto, pero incluso así solo le daba un impulso de velocidad y podía seguir a la mayoría de los usuarios de Zoro. Smoker quería decir algo, pero su instinto le decía que no se opusiera a ellos ahora. Son más peligrosos que el señor de la guerra. Se preguntó, antes de morder su puro. ¿Qué tan fuertes se han vuelto en tan poco tiempo? Smoker no sabía qué decir, pero se quedó quieto. Intentó ver el lado positivo. Quizás podrían detener al señor de la guerra. Las heridas en su cuerpo también eran muchas, así que le vendría bien descansar. ¿Dónde está tu capitán? Preguntó Smoker, mirando a su alrededor. Necesitamos a alguien que use Aki para derrotar al señor de la guerra. No necesitamos hacer nada, dijo Sanji, señalando a Kuina. Ella lo hará por nosotros, solo no te interpongas en su camino. También deberías preocuparte por ti, dijo Kobe. Te han envenenado, ¿sabes? Toma esto. Le entregó un antídoto. Smoker sintió que su ceja se contraía. Cuando apareció el meñique a mi lado. ¿Qué les pasa a estos chicos con su velocidad descomunal? Negó con la cabeza antes de tragarse el antídoto. Incidentes anteriores le hicieron confiar en este grupo pirata en particular. Solo esperaba tener razón. El pobre Smoker solo sentía una pequeña parte de la frustración que el resto de la tripulación sufría a diario por culpa de su capitán, quien solía aparecerse de repente junto a ellos. Así que, como tripulantes, era prudente seguir los pasos de su capitán. Y además, era muy divertido cuando uno dominaba el truco y veía las reacciones de la gente. Crocodile miró a los recién llegados y apretó los dientes. Su observación les permitió comprenderlos bien. Los sombrero de paja, incluso sin su capitán, eran fuertes. Especialmente el de pelo verde que portaba 3 espadas y el cocinero rubio. Podían usar Aki, aunque no sabía cómo. Pero su instinto le decía que tuviera cuidado con ellos. Junto con ellos, detuvo a los demás sombrero de paja. El único que no vio fue al capitán. Buscó con la mirada a la princesa de Arabasta, pero ella tampoco estaba allí. Crocodile entonces miró hacia Kuina. Hace un día, la dama blanca fue vista luchando contra el as de la tormenta de fuego. Su observación tenía dificultades para comprender bien sus habilidades. Parecía extraño. Tanto Kuina como Crocodile se miraron fijamente, antes de que ambos se movieran al mismo tiempo. Espada del desierto. Serpiente sangrante. Un arco de arena y un arco de escarcha chocaron cuando comenzó la batalla entre dos piratas, creando una onda de choque lo suficientemente grande como para dispersar cualquier nube de polvo que quedara. Ambos piratas saltaron hacia atrás, Crocodile y Kuina, ambos en el aire con sus respectivas habilidades. Ambos piratas saltaron hacia adelante mientras chocaban una vez más. Creando pequeñas ondas de choque de escarcha helada y arena abrasadora. El viento del desierto se enfriaba a medida que la lucha se alargaba. Gancho contra espada, arena contra escarcha. La lucha se desató. Pero Kuina retrocedió mientras usaba Gepo para distanciarse. Cocodrilo permaneció inmóvil, simplemente observando a su oponente. Kuina había terminado de contenerse, ahora que tenía una comprensión básica del nivel de poder de Crocodile. Kuina sostuvo su espada al frente, mientras respiraba con un patrón que le era familiar y la conexión con sus poderes aumentó. Sus ojos se tornaron ligeramente blancos alrededor de su pupila, mientras un patrón similar a una flor crecía en la base de su espada, y pequeños trozos de hielo crecían alrededor de Wado y Chimonji. Al exhalar Kuina, se formó una nube de niebla en el aire. Con sus poderes a raya, miró a Crocodile antes de moverse repentinamente a una velocidad que incluso tomó al señor de la guerra por sorpresa. El señor de la guerra reconoció la técnica, Zoro. Su Aki de observación detectó el ataque, pero fue un poco lento para reaccionar. Con un estallido de velocidad, apareció justo enfrente del señor de la guerra, mientras cortaba hacia abajo en diagonal. ¡Ay! Crocodile sangró al ser lanzado hacia atrás, sorprendido de ver la sangre correr por su pecho.
El señor de la guerra permaneció en el aire mientras miraba a la chica con furia. Ella pudo dañarlo sin Aki. El puño de Crocodile se apretó. Te convertiré en un cadáver arrugado y desmenuzado. Quina no prestó atención a la amenaza del señor de la guerra. Solo le decepcionó que la herida fuera demasiado superficial. ¿Terminaste? Le preguntó al señor de la guerra con un tono monótono, mientras una leve sonrisa dibujaba su rostro. Entonces, tráelo. Estaba lista para el desafío. N/A. Este cocodrilo es obviamente más fuerte. Puede usar Aki. Pero no armamento. Tos, al menos todavía no. El agua sigue siendo su debilidad, y por extensión, el hielo. Pero también es inteligente. Y fuerte. Sinceramente, no me gusta potenciar a los villanos en la historia, solo para ser un desafío para el protagonista. Pero su personaje necesitaba un empujón. No era perezoso como Gecko Moria. Así que debería haber sido más fuerte en la historia. Y en esta historia, lo es. Al cocodrilo actual, en Arabasta, le haría falta al menos un vicealmirante para vencerlo. Gracias al impulso pasivo del paisaje arenoso. Pero, por supuesto, la fuerza de Crocodile disminuyó, ya que no estaba en su mejor momento. Y debido a la derrota contra Barba Blanca y la pérdida de un brazo, esto quebró su voluntad, debilitándolo. La razón por la que es un señor de la guerra es la fama que había ganado en sus días anteriores. 245 sables. Cocodrilo recogió una masa arremolinada de arena extremadamente densa en su mano y luego la lanzó hacia su oponente. Serpiente aullante, Quina cortó su espada hacia abajo, creando un arco de viento helado que viajó y se encontró de frente con el ataque de arena. Ambos ataques colisionaron, creando una gran explosión. Las ráfagas de viento destruyeron parte del terreno cercano. Pero ese no fue el final. Crocodile avanzó con su gancho dorado, al igual que Quina con su Wado y Chimonji, chocando entre sí. Chispas de fuego y escarcha volaron al chocar. La pelea entre dos piratas lleva casi media hora. El paisaje a su alrededor ha cambiado drásticamente. Al comienzo de la pelea, Quina se aseguró de sacar a Crocodile del pueblo de Rainbase. Según Nico Robin, la mayoría de los objetos de valor de Baroque Works se almacenaban allí. Por eso, Quina se aseguró de que la pelea se desarrollara en el árido paisaje. Todo alrededor de los dos piratas estaba cubierto de arena o envuelto en hielo. La destrucción se percibía por doquier. Pequeñas formaciones rocosas fueron arrasadas, se formaron cráteres, y aún así, la lucha seguía prácticamente en un punto muerto. Quina tenía múltiples heridas en el cuerpo, y su ropa presentaba cortes en varios lugares, mientras que Crocodile solo tenía una herida. La que recibió al comienzo de la pelea. Aunque Quina tenía muchas heridas, no le preocupaba demasiado. Puede que no usara el retorno de vida tan bien como su capitán, pero podía curar la mayoría de sus heridas con ellas. Esto le proporcionaba una especie de recuperación pasiva. Pero eso no significaba que las heridas le dolieran menos. La lucha contra el señor de la guerra no fue nada fácil. Durante todo el combate, Quina tuvo que mantenerse alerta. Luffy les había contado lo que sabía sobre el señor de la guerra, principalmente información común sobre cómo una vez fue un gran pirata del Nuevo Mundo. Así que no debía tomarlo a la ligera. Tanto Crocodile como Quina aterrizaron en el suelo sin quitarse la vista de encima. Me está tomando más tiempo del que debería. Pero debo decir que eres fuerte para ser mujer, admitió Cocodrilo. Ojalá pudiera decir lo mismo de ti, dijo Quina con una leve sonrisa. Para ser hombre, eres bastante débil. Cocodrilo grunó. Cuidado con lo que dices, niñita. O puede que te haga morir mucho más dolorosa. ¿Es lo único que puedes decir?, preguntó Quina, casi decepcionada. Las amenazas de muerte se están volviendo un poco aburridas. ¿Por qué no pruebas algo nuevo? Crocodile no dijo nada mientras atacaba. Quina atacó usando su propia espada, chocando contra el gancho dorado de Crocodile, dejando chispas en el aire junto con pequeñas ondas de choque. Cada golpe era fuerte. Lo suficiente como para destruir todo lo que estuviera cerca. Ambos piratas se enfrentaron en el medio, luchando uno contra el otro. Dime, ¿qué se siente que años de planificación se arruinen por culpa de unos piratas novatos, señor de la guerra? Reflexionó Quina mientras abría su espada. Y no solo eso, ahora hasta el gobierno mundial te perseguirá. La has cagado a lo grande, ¿verdad? Hablas demasiado, mujer, el señor de la guerra la fulminó con la mirada, reteniéndola. Deberías haber elegido el burdel en lugar de la espada. Quizás así podrías haber usado mejor la lengua.
A Hakuina no le molestaron demasiado sus palabras. Gracias por el consejo, ¿hablas por experiencia? Reflexionó. Pero claro, incluso siendo mujer, te verías fea. La ceja de Cocodrilo se crispó mientras continuaba su ataque. N/A. Les adelanté un poco de teoría de One Piece, adivinen qué. Jajaja. Kuina continuó su ataque, golpeando con furia y gracia. Su velocidad era buena, lo que le daba una ventaja que ni siquiera el haki de observación de Crocodile podía alcanzar. Y aún así, su oponente seguía lastimándola. El haki de observación no solo servía para esquivar ataques, sino que incluso podía indicar dónde golpear. Por eso sufría pequeños cortes en el cuerpo. Pero gracias al antídoto de Nico Robin, el veneno de los ataques no le hacía mucho daño. Aún así, entendía bastante bien el retorno a la vida y ahora podía contrarrestar la mayoría de los venenos. Aunque Kuina no tenía haki de observación, era lo suficientemente rápida como para reaccionar a la mayoría de los ataques de Crocodile. De hecho, sus ataques no eran tan rápidos, debido a todo el entrenamiento que había recibido con su capitán y su cocinero. Por eso, la mayoría del daño que recibió fueron solo heridas en la piel. Pero eso no significaba que Kuina ganara, ni mucho menos. Siempre estaba a la defensiva, intentando esquivar el ataque del hombre de arena. Y cada vez que atacaba, Crocodile se transformaba para evitar ser golpeado usando su observación. Se estaba volviendo un poco molesto. No tiene sentido contenerse ahora, mi cuerpo debería estar lo suficientemente frío, pensó, tendré que hacer que esto cuente. Kuina inhaló y exhaló de forma sistemática. Inhaló y exhaló, y la niebla comenzó a salir de su boca mientras continuaba. Y así, sintió que su temperatura corporal bajaba significativamente y su piel se tornaba de un azul claro. Kuina retrocedió de un salto ante el ataque de Crocodile mientras usaba su técnica. Respiración de hielo. Danza de la Yukiona. De repente, una niebla surgió de la figura de Kuina, inundando el campo de batalla. La niebla cubrió todo el campo de batalla, envolviéndolo por completo. La temperatura del entorno descendió a medida que la niebla se extendía por todas partes. Cocodrilo frunció el ceño, antes de abrir los ojos de par en par al ver que, en cuanto la niebla tocó la arena, ésta empezó a congelarse. Celestes. Exclamó apresuradamente, intentando contener la niebla tóxica que amenazaba con congelar todo a su paso. Como estaba demasiado concentrado en la niebla, no notó a Kuina hasta que ella blandió su espada. ¡Uf!, exclamó Cocodrilo, lanzando la arena hacia adelante para atacarla mientras retrocedía. ¡Qué demonios! El señor de la guerra vio que la herida en su pecho se congelaba. Crocodile tardó unos segundos en comprender lo sucedido. Para entonces, Kuina lo atacaba de nuevo. El señor de la guerra giró rápidamente su gancho, desviando el golpe, que lo arrojó lejos. Es demasiado rápida para que mi haki de observación la siga. Crocodile pensó que no era si su haki de observación no podía predecir dónde atacaría. Sí, podía leer su intención, pero era su propio cuerpo el que era demasiado lento para reaccionar. Crocodile apretó los dientes. Si este hubiera sido su yo anterior, esa velocidad no le habría importado. Pero ahora era casi mortal. Pero aún así, Crocodile era un pirata experimentado. Sus oídos captaron un sonido y, reaccionando por instinto, retrocedió de un salto. Desert espada. Una larga cuchilla de arena surgió del suelo, atacando la niebla. Crocodile oyó su arena chocar contra el acero, así que lanzó algunos golpes más en la dirección del sonido, pero desapareció antes de que pudiera impactar. Sus golpes de arena no alcanzaron nada más que una niebla interminable. La niebla que congelaba su arena. Esto se estaba volviendo un poco molesto. Necesitaba deshacerse de ella. Crocodile frunció el ceño antes de alzar su gancho en el último instante, justo cuando chocaba con la espada de Kuina. Chispas saltaron por los aires. Puede que no fuera tan rápido como Kuina, pero sin duda podía realizar movimientos mínimos con la suficiente rapidez para evitar golpes letales. Eres bastante molesto, lo sabes. Dijo Crocodile. El señor de la guerra golpeó con el otro brazo como si fuera una garra, pero la figura de Kuina desapareció de repente como un fantasma. Como si nunca hubiera estado allí. 246 Crocodile miró a su alrededor esperando a su oponente, necesitaba calmarse y no agitarse para que su haki de observación pudiera funcionar. Pero era difícil, pues estaba furioso por su propia debilidad. Su orgullo de pirata experimentado alimentaba su ira.
Las heridas en su cuerpo eran solo superficiales, pero lo que más le dolía a su ego era que un miembro de la tripulación novata fuera capaz de hacerlo. Su haki de observación se encendió al sentir que el suelo se enfriaba repentinamente. Saltó en el último instante, justo cuando una columna de hielo surgió del suelo, alcanzando varios metros de altura. El señor de la guerra chasqueó la lengua mientras mantenía sus sentidos alerta y una idea se formó en su mente. Quina atacó de nuevo desde el otro lado de Crocodile, pero esta vez el señor de la guerra se agachó convirtiendo su cuerpo en arena y la usó para crear púas gigantes que atacaban por todas partes. Piquete de sable. Esta vez, Quina no pudo escapar, ya que una de las púas la apuñaló en el hombro, haciéndola perder el equilibrio. Quina logró recuperarse y la espadachina saltó hacia atrás mientras Crocodile se recomponía. El señor de la guerra frunció el ceño, pues, aunque sabía que había apuñalado a su oponente, no había sangre. De hecho, la parte de arena que la había apuñalado se había solidificado por el frío. Crocodile estaba a punto de seguirlo, pero Quina se mezcló con la niebla y desapareció. Crocodile sabía que era mejor seguirla. La niebla tóxica que rodeaba la zona amenazaba con congelar cualquier cosa si se acercaba. La niebla se estaba volviendo problemática, necesitaba eliminarla. Con eso, Cocodrilo controló la arena a su alrededor, antes de que un tornado de arena y viento apareciera a su alrededor. Desert Sables. Pesado. Gritó el huracán de arena, arrastrando la niebla y despejando la vista. Crocodile sonrió al ver que la niebla a su alrededor finalmente se disipaba mientras miraba a Quina. Pero su sonrisa se desvaneció un poco cuando tuvo que adelantar su gancho para bloquear la espada de Quina. Te estás volviendo lenta, dama blanca, dijo Cocodrilo, empujándola hacia atrás mientras múltiples púas de arena la golpeaban. Quina movió hábilmente su espada, cortando los golpes de arena mientras intentaba acortar la distancia. Parece que no puedes mantener esa velocidad. La respuesta de Quina fue concentrarse en su oponente, intentando no dejarse llevar por las emociones. Quizás, dijo, acercándose a Crocodile mientras ambos piratas intercambiaban múltiples ataques. Golden Oak, envenenado, contra Wado y Chimonji, cubierto de hielo. Pero no siempre necesito ser la más rápida, a veces es más sensato ralentizar a los oponentes. Cocodrilo se quedó boquiabierto cuando su haki de observación captó sus intenciones. Pero fue demasiado tarde. Respiración de hielo. Danza de Yukiona. Una niebla surgió del cuerpo de Quina, congelando su cuerpo arenoso. Quina iba a continuar con un ataque de espada, pero tuvo que bloquear la oleada de arena que surgió del cuerpo congelado de Crocodile. Ambos piratas retrocedieron mirándose, Quina se limpió la sangre de la boca mientras miraba a su oponente. Casi me atrapas, admitió Crocodile mientras se quitaba los trozos de hielo que se le pegaban al cuerpo. Pero tener un cuerpo de logia tiene sus ventajas, una que domino por completo. La respuesta de Quina fue solo entrecerrar los ojos, antes de suspirar mientras se enderezaba. No se dejaría llevar por las emociones. Aunque a algunos les funcionaba, no era su estilo. Una leve mueca se dibujó en su rostro. Tenga cuidado, señor de la guerra, casi lo pillo. Aunque a simple vista parecía libre de heridas, Quina sabía que estaba en su límite. Su piel de hielo adquirió un tono azul claro, lo que mejoró increíblemente su defensa pasiva. La había salvado de ser apuñalada y cortada por Crocodile. Sin embargo, no alivió el daño interno ni la hemorragia que sufría. Esa también fue la razón por la que Crocodile no pudo extraer sangre con su ataque anterior. Respiración de hielo. La danza de Yukiona era una técnica que aumentaba la conexión con los poderes de hielo en un usuario de BIF. Esto resultaba en una explosión de niebla que consumía cualquier cosa y la congelaba. Aunque las técnicas tenían algunas desventajas, contra la mayoría de los usuarios de logia funcionaba bien. Su técnica había mejorado significativamente tras luchar con Ace, ya que su fuego era un contraataque natural contra su hielo. Ambos combatientes se miraron mutuamente antes de realizar el movimiento al mismo tiempo. Gran espada del desierto. Crocodile estaba en guardia, pero en lugar de dejarla acercarse, atacó con su arena a los alrededores, lanzando ráfagas de arena en direcciones aleatorias. La espadachina saltó fácilmente con Gepo, yendo de un lado a otro y esquivando los golpes en silencio, mientras se dirigía hacia el señor de la guerra. Aunque Quina poseía velocidad, no se acercaba ni de lejos al nivel que Sanji o Luffy podían alcanzar. Todos los combates con Sanji habían mejorado su velocidad, pero tenía sus límites.
Esquivaba los ataques con destreza usando Soru y Gepo con moderación para mantenerse en el aire. Estilo espada de hielo. Huracán de Sakura cristalino. Una poderosa tempestad de viento helado, acompañada de pétalos de hielo, como hojas de Sakura, atacó a su enemigo. Fue como si una ola de hojas de Sakura, cada una afilada como una espada de cristal, atacara a Crocodile. Este ataque fue aún más poderoso que antes gracias a que Kuina concentró más de su poder de hielo. Crocodile vio el ataque venir desde su lado izquierdo y contraatacó. Celestes. Crocodile lanzó su propio ataque para contrarrestar el de Kuina, pero se sorprendió al ver que su ataque era superado. El señor de la guerra saltó hacia atrás al explotar el ataque, anulando ambos ataques e incluso derribándolo. El cocodrilo aterrizó en el suelo, clavando los talones para no ser despedido hacia atrás. Pero Kuina no le dio tiempo a recuperarse, pues se abalanzó sobre él de inmediato con golpes de furia. Cortes precisos y letales, cada uno dirigido a un punto vital o con la intención de desmembrarlo. El señor de la guerra, abrumado, usó su gancho para desviar los golpes de la mujer más pequeña. Estaba a la defensiva, pues Kuina ni siquiera le permitía respirar. Ambos oponentes se golpearon entre sí, mientras que los ataques de Kuina dañaron a Crocodile. Todas las heridas fueron demasiado superficiales ya que el señor de la guerra estaba aumentando su defensa pasivamente con la habilidad de su fruta. Kuina, por otro lado, sentía los brazos doloridos, las costillas que le dolían y los oídos zumbaban por los golpes, que causaban principalmente daño interno. Pero no era solo eso, Kuina sentía cómo su piel de hielo se agrietaba bajo la ropa. La espadachina apretó los dientes mientras se encorvaba por el dolor y continuó su ataque. Encontrando una oportunidad, la usuaria de hielo se agachó bajo uno de los golpes de gancho de Crocodile, pateándolo en el estómago, antes de golpear horizontalmente con su espada. El señor de la guerra fue derribado, pero se recuperó rápidamente, gruñendo furioso hacia Kuina. Sintió un hilillo de sangre en su rostro. Un corte horizontal apareció justo en su rostro, añadiendo otra cicatriz paralela a la anterior. Te apuntaba a la cabeza, dijo Kuina secamente, ocultando el dolor que sentía tras una falsa bravuconería. Perdón por golpearte la cara, espero que lo entiendas, fue solo un accidente. El señor de la guerra apretó los dientes cuando la arena alrededor de Crocodile comenzó a zumbar, reuniéndose a su alrededor. Te mostraré por qué soy uno de los piratas más temidos del mar. Dijo el usuario de arena, mientras grandes enredaderas de arena brotaban repentinamente de múltiples puntos del suelo, todas bajo el control del señor de la guerra. Ya no juego más, ahora muere. Muerte seca. Una docena de lianas de arena apuntaban a Kuina, pero la espadachina en cuestión no se movió de su sitio, aceptando el desafío de frente. No es que pudiera moverse, le temblaban las piernas por el uso excesivo de Gepo y Soru. Sostuvo su espada, vertiendo su energía en ella, mientras la guarda de su espada adoptaba un diseño floral de hielo. La temperatura del entorno descendió un par de grados. Estilo de espada de hielo. Danza de las cuchillas de la luz de la luna. Dicho esto, blandió su espada y miles de pétalos de Sakura se formaron, cada uno afilado como una espada. Creando una ola de arena helada que se estrelló contra los ataques de arena de Crocodile. Una técnica que fue la evolución final de su Sakura Hurricane. Una técnica original, por así decirlo, que había adquirido bastante poder gracias a su respiración helada. Se escuchó una gran explosión cuando cada enredadera del ataque de Cocodrilo impactó contra el de Kuina, anulándose mutuamente. El señor de la guerra envió otra oleada, y Kuina envió la suya. Cocodrilo y Kuina se atacaron mutuamente, mientras un tsunami de pétalos de hielo se estrellaba contra la ola de arena. Sus ataques parecían interminables, y ninguno retrocedía. Sus ataques crearon enormes explosiones que resonaron a su alrededor, creando un espectáculo de proporciones épicas. Era como si dos fuerzas de la naturaleza lucharan entre sí por la superioridad. 247 Sus ataques crearon enormes explosiones que resonaron a su alrededor, creando un espectáculo de proporciones épicas. Era como si dos fuerzas de la naturaleza lucharan entre sí por la superioridad. Pero incluso con eso, Kuina sabía que estaba en desventaja, así que cuando Crocodile envió otra ola de ataque, el usuario de hielo no se defendió. Kuina desapareció de su lugar, usando a Gepo para saltar lejos del ataque y usando a Soru para acelerar al señor de la guerra. Con su increíble velocidad, corrió.
Su forma se deslizaba por las enredaderas que la atacaban, saltando de un lugar a otro, esquivando con gracia los ataques, mientras se dirigía hacia Crocodile. Crocodile perfeccionó su haki de observación mientras intentaba predecir el siguiente movimiento de Kuina. Aunque no pudo reaccionar a tiempo, pudo contrarrestar su ataque de otras maneras. Se dio cuenta de algo, aunque fue una tontería por su parte, y no quería usar ese método. Pero claro, era un pirata. El señor de la guerra sonrió, cuando de repente su cuerpo se convirtió en arena fundiéndose con la arena que lo rodeaba. Kuina, que se dirigía hacia él, se sorprendió al buscar a su oponente. A diferencia de él, ella no tenía haki de observación. La arena a su alrededor estalló creando una pequeña nube de arena que dificultó su visión. Estaba a punto de usar su espada para despejar la vista, pero ya era demasiado tarde. Un gancho de oro surgió repentinamente de la arena tras ella y se clavó en su costado. El anzuelo envenenado se clavó en su piel, rompiendo la segunda capa de hielo. Gruñó, pero antes de que pudiera hacer nada, el anzuelo la atrajo. «Estás muerta». Oyó la voz del señor de la guerra. Con eso, múltiples púas de arena se abalanzaron sobre Kuina, quien estaba siendo jalada por el gancho que aún se le clavaba en el estómago. «Mierda», maldijo Kuina, estilo de espada de hielo. Ataúd de cristal. Antes de que las púas pudieran golpearla, la forma de Kuina quedó repentinamente encerrada en un bloque de hielo cristalizado. La protegió de los ataques, congelando también el gancho de cocodrilo que tenía en Kuina. Cuando los ataques cesaron, Kuina agarró el gancho y lo golpeó con la mano, rompiéndolo. «Estás llena de sorpresas, mujer», dijo Cocodrilo. «Qué lástima que tuviera que sacrificar mi anzuelo para ese ataque». Ya no tenía anzuelo, solo un muñón donde debería haber estado su mano. Sin embargo, el señor de la guerra rápidamente se hizo una nueva mano de arena. «Pero no te equivoques, tus trucos ya no funcionarán conmigo», dijo. «Y además, vas contra reloj, el veneno de los anzuelos es muy fuerte, ¿sabes?». Esbozó una sonrisa que prometía dolor. «Pero no te preocupes, puedo acabar con esto rápido, solo no te resistas». «Cállate», dijo Kuina, limpiándose la sangre de la boca mientras se ponía de pie. La herida en su estómago era crítica. La había congelado y estaba usando retorno a la vida para contenerla. Pero con todo lo que estaba pasando, tenía poco tiempo para preocuparse por su herida. Necesitaba terminar el combate rápido. Wado Ichimonji señaló al señor de la guerra. «¿Listo para otra ronda, rechazado del nuevo mundo?». Cocodrilo gruñó al sentir la ira hirviendo en su interior. «Se arrepentirán de esto, todos». «Sí, como si te arrepintieras de haber ido tras Barba Blanca», dijo Kuina con una sonrisa. Normalmente no era ella quien se burlaba de sus oponentes. Pero todas las peleas con su capitán le habían hecho aprender un par de trucos. Cocodrilo gruñó antes de que la arena empezara a absorberse en su cuerpo. El señor de la guerra no aumentó de tamaño, pero la densidad de su cuerpo aumentó considerablemente. Su piel adquirió un brillo bronceado al terminar. «No he usado esto en años, agradece que morirás así». Las manos de Cocodrilo se movían con movimientos bruscos mientras la arena alrededor de Kuina se convertía en púas, ganchos, enredaderas y otras formas mientras comenzaban a atacarla. La mujer se elevó al cielo, y aún así, el señor de la guerra envió múltiples orbes de arena de tamaño gigante que la siguieron y atacaron. Estilo de espada de hielo. Serpiente de cristal aullante. Kuina atacó mientras congelaba dos orbes gigantes, antes de alejarse de otro. Se movió, cortando los orbes gigantes uno a uno, pero parecían infinitos. Estilo de espada de hielo. Serpiente de cristal sangrante. La espadachina bajó la mirada. Parecía que el movimiento que Crocodile había usado lo había ralentizado un poco, pues ya no la perseguía. También había usado algunos cortes de espada voladora que el señor de la guerra aguantó con su cuerpo, aparentemente sin recibir daño. Parecía que, en lugar de convertir su cuerpo en arena, optó por aumentar su durabilidad. Pero eso no debería ser un problema, pues ella podía cortar acero. O eso es lo que normalmente significaría. Mis ataques no cortan lo suficientemente profundo, ahora, con esa transformación, no sé si puedo hacerle daño. Pensó, y como si escuchara sus pensamientos, su espada vibró. Como si le dijera que podría hacerlo. Necesito al menos debilitar su defensa en cierta zona si quiero cortarlo, pensó. La espadachina dio un paso adelante, su forma se desvaneció al usar su velocidad máxima con Soru. Apareció justo frente al señor de la guerra. Estilo de espada de hielo. Víbora disparo bajo cero.
Su espada vibró al acumularse la energía helada en la punta de Wado Ichimonji. Kuina la atacó con fuerza, como un disparo de francotirador, y se clavó en el pecho de Crocodile, intentando apuñalarle el corazón. Su espada logró penetrar su piel, pero la herida fue demasiado superficial. Apenas alcanzó una pulgada de profundidad. Sin embargo, el área circundante en el punto de impacto se congeló inmediatamente. Crocodile tosió sangre al dar varios pasos, agarrando rápidamente la espada mientras Wado Ichimonji seguía conectado a su pecho. Quiso atacar de nuevo, pero Crocodile no le dio la oportunidad. Kuina intentó arrancar la espada, pero el señor de la guerra no se lo permitió. Girasole del desierto. Kuina tenía los ojos muy abiertos cuando un gran corte surgió desde abajo, la arena casi la desgarró mientras atravesaba su camisa y rompía su piel de hielo mientras la lanzaba hacia el suelo. Kuina dio varios saltos por el suelo debido al ataque repentino, antes de que pudiera estabilizarse y levantarse. Su ropa estaba rasgada y una gran herida superficial apareció en su abdomen. El ataque anterior la habría destrozado de no ser por su piel de hielo. Aunque sus entrañas permanecieron intactas, la experiencia no fue menos dolorosa. Le dolía el estómago, le costaba respirar e incluso veía manchas. Sin duda, era el veneno que se le había colado. Aunque tomó el antídoto que le dio Miko Robin, tal vez solo eran la fatiga y el dolor lo que la agobiaba. Pero la espadachina estaba decidida, aunque se horrorizó cuando notó lo que estaba haciendo Crocodile. Cocodrilo agarró la espada y la sacó bruscamente. «Destruiré esto primero», anunció su intención, intentando aplastar la espada, pero se llevó una sorpresa cuando, de repente, la flor en la guarda de la espada explotó, convirtiéndose en hielo. Congeló su brazo y lo cubrió de hielo. Kuina no quiso mirarle el diente a un caballo regalado y aprovechó la oportunidad. Estilo sin espada. Serpiente con garras. Kuina aprovechó la oportunidad y apareció justo frente al pirata sin espadas mientras atravesaba el pecho congelado de Crocodile y le arrebataba la espada de la mano. El hombre de arena retrocedió varios pasos, gruñendo de dolor por la herida en forma de garra en su pecho. Aunque la herida no era profunda debido a su cuerpo más denso. Pero al señor de la guerra no le agradó recibir otra herida. El usuario de arena gruñó al no ceder y atacó a Kuina antes de que pudiera alejarse demasiado. Kuina también respondió con sus propios ataques. Mientras ambos piratas luchaban entre sí, arena y hielo, señor de la guerra contra la dama blanca. Cada uno de sus golpes tenía un poder enorme mientras se desgarraban entre sí. Grandes cantidades de arena y pétalos de hielo chocaron entre sí, compitiendo por el dominio. 248 La lucha entre los dos piratas parecía no tener fin, pues sus figuras se desdibujaron. Cada uno intentaba matarse. Arena y hielo chocaron. La temperatura de los alrededores había bajado considerablemente debido a la lucha de Bierta. A medida que la pelea continuaba, la espada de Kuina comenzó a zumbar en blanco, vistiendo todos sus ataques de blanco. «No perderé aquí», gritó Cocodrilo mientras continuaba su ataque, con múltiples heridas en su cuerpo. El señor de la guerra avanzó con su propia descarga de ataques, mientras sus arenas cambiaban de color, adquiriendo el color del armamento, haciéndola parecer arena volcánica. Incluso el señor de la guerra se sorprendió al ver la manifestación de su propio Aki, pero fue una sorpresa que recibió con agrado. Habían pasado años desde que perdió la habilidad de usar Aki. Tras ser derrotado por Barba Blanca y perder un brazo, perdió la voluntad, lo que le hizo perder su Aki. Pero ahora parecía que la batalla a muerte había despertado algo en su interior, haciéndole recuperar su poder. Aunque Crocodile agradeció ver el color del armamento mezclado con su arena, también estaba furioso por tener que recurrir a esto contra un ser tan inferior. «¿Ya terminaste, pequeña?» «Mierda», y Kuina apretó los dientes mientras tenía que esforzarse más para contrarrestar el interminable bombardeo de Crocodile. Retrocedió saltando para ganar distancia, pero Crocodile la siguió, recuperando lo que parecía ser un segundo aire. Los ataques de arena aumentaron en fuerza, y ella estaba perdiendo. Ahora todos los ataques de Crocodile eran letales. Cada ataque podía atravesar su piel helada como si fuera mantequilla. El color del armamento anuló todas sus defensas al aniquilar todos los ataques de Kuina, poniéndola en desventaja. Al ver esto, el señor de la guerra quiso acabar con esto. Deserv la espada. Atacó Cocodrilo, y un gran tsunami de arena negra se estrelló contra la espada china. Con la intención de aplastarla. Kuina apretó los dientes mientras sostenía a Wado Ichimonji frente a ella, de pie contra la ola de arena.
Al ver venir el ataque, sintió miedo, pero aguantó. No podía perder ahora. No. Se negaba a perder. No solo por ella, sino también por sus amigos. Parecía imposible a medida que pasaban los segundos. Aún así, tenía una voluntad casi inquebrantable mientras avanzaba, respirando cada vez más agitadamente. Canalizaba toda su voluntad para manifestar hielo. Un poder profundo y ancestral la atraía por dentro. Un poder que se manifestaba gracias a su inquebrantable fuerza de voluntad y su dominio sobre Birth. Y ella lo apoderó, lo moldeó en torno a sí misma y a su espada, empoderándola. Haciéndola conectar con su espada y su poder a un nivel mucho más profundo. Los músculos de su cuerpo se contrajeron por la fuerza, y las venas de sus brazos se hicieron visibles debido al aumento de presión. Sin darse cuenta, una marca blanca comenzó a extenderse desde la nuca hasta la frente. Creando una especie de marca única, con la forma de un pequeño copo de nieve en el lado derecho de su frente. Pero eso no fue todo, la fuerza del ataque de Kuina aumentó drásticamente mientras luchaba contra la ola de arena. En lugar de forcejear sin rumbo contra la arena, usó su fuerza extra para salir de la situación. Parecía que lo que le había pasado había disipado todo el dolor y la fatiga de su cuerpo. Adrenalin, tal vez. No lo sabía. Estaba más concentrada en su espada, Wado Ichimonji. Parecía que cualquier poder de Amchin que hiciera, también afectaba a su espada. Podía sentirla, su espada, la llamaba. Decía algo, no, era como si pudiera sentir las emociones de su espada. La llamaba. Le dijo que pusiera toda su energía en ello. Que confiara en ello. Y así lo hizo. La marca de su frente comenzó a extenderse alrededor de su cuerpo, pequeños copos de nieve se extendían desde debajo de su kimono, rodeando sus antebrazos antes de encontrarse con la hoja y mezclándose con ella. Wado Ichimonji comenzó a volverse de un blanco puro debido a la escarcha, antes de tomar un brillo negro a lo largo de sus bordes, manifestando la propia voluntad de Kuina en la espada, despertando su Aki. Pero era inestable, así que debía actuar de inmediato. Kuina atacó, al igual que Crocodile, en un último esfuerzo de fuerza entre los piratas. Morirán aquí. Gruñó Cocodrilo. Les mostraré lo que es la verdadera fuerza, les mostraré lo que es la desesperación, haré que ustedes y su tripulación se arrepientan incluso de haber pisado este país. Dijo con veneno en la voz. ¿Te callas alguna vez? Gruñó, sin flaquear su voluntad ante la superioridad de su oponente. Kuina avanzó, poniendo todo su esfuerzo en el golpe, desplegando su espada hacia abajo en un hermoso arco de escarcha y hielo. La arena negra frente a ella se partió al instante, cavando una zanja en su camino mientras el arco de su espada se desplazaba, un corte blanco, con bordes negros, que tomó la forma de una luna creciente. Congeló todo a su vista antes de destruirlo. Crocodile se quedó atónito al ver venir el ataque, pero era demasiado tarde para hacer algo. Intentó bloquearlo con arena y Aki. Pero el ataque de Kuina resultó ser más fuerte. Aún así, el señor de la guerra luchaba, apretando los dientes, mientras intentaba repeler el ataque. Pero en lugar de empujarlo hacia atrás, el corte volador destruyó todo lo que estaba en su camino cortando el cuerpo de Crocodile. He perdido, dijo Crocodile, que se quedó quieto, mirando a Kuina con furia, antes de desmoronarse. La sangre y las vísceras tiñeron la arena de rojo, marcando el fin del señor de la guerra al caer al suelo, con el arrepentimiento y la ira reflejados en sus ojos. Kuina miró a su oponente por última vez, antes de que se le nublara la vista, con Wado Ichimonji aún en la mano al caer al suelo. Lo último que recordaba era haber sido atrapada por un peliverde en particular antes de que su mundo se oscureciera. Un poco antes, el señor Uno se dirigió a la ciudad Raimbase. Una gran herida se extendía desde el hombro izquierdo hasta el torso derecho. La herida aún estaba fresca y sangraba, pero no tuvo tiempo de curarla. Un regalo de cierta marine con la que se cruzó en la capital. Pero no importaba, podía lidiar con el dolor, pero por ahora, necesitaba estar al lado de su jefe. El agente barroco patinaba por el suelo usando las cuchillas de sus pies, aprovechándolas para desplazarse rápidamente hacia su destino. Estaba casi cerca de su objetivo y podía ver la ciudad Raimbase, pero eso no fue lo que lo sorprendió. No, fue el hecho de que había una batalla en marcha. Solo por la arena y el hielo, supo quiénes eran. ¿Por qué está aquí la dama blanca? El señor Uno frunció el ceño. Había visto a Kuina en acción contra el as de la tormenta de fuego. Esos ocasionales pilares de hielo que chocaban contra la arena delataban a quién estaba luchando Crocodile.
Tengo que ir al lado del jefe inmediatamente, dijo el señor Uno mientras aceleraba, entrando en la ciudad Rainbase y dirigiéndose hacia la pelea. Si la dama blanca estaba aquí, significaba que los demás sombrero de paja también estaban allí. Sir Crocodile podría necesitar mi ayuda y, pensó Daz Bones, tengo que llegar allí ahora. De repente, un gran tajo volador hizo que el agente barroco se detuviera en seco. El tajo cavó una profunda zanja frente a él, como si le impidiera seguir adelante. Hasta aquí llegarás, dijo una voz desde un costado mientras un chico de pelo rosa salía de la esquina. Por favor, no lo hagas difícil. Quítate de mi camino, mocoso. Dijo el señor Uno mientras sus brazos se transformaban en espadas. Reconoció al chico de pelo rosa. El héroe del incidente del puerto de la Marina, Kobe. Realmente no quiero pelear contigo, y dijo casualmente, no quiero tener más sangre en mi ropa, eso es todo. El señor Uno gruñó mientras movía sus dedos transformándose en una cuchilla más pequeña mientras saltaba hacia Kobe. El pirata de pelo rosa en cuestión suspiró, pues el ataque era demasiado lento para considerarlo una amenaza. Una garra con forma de hueso surgió de uno de sus brazos y la blandió lateralmente. ¡Ay! El señor Uno salió despedido hacia atrás cuando el ataque no solo lo hirió, sino que le provocó una profunda herida desde el hombro derecho hasta el torso izquierdo. La nueva herida, junto con la anterior, dejó una cicatriz en forma de X en el pecho del cazarrecompensas. Daz Bones salió despedido al atravesar varios edificios debido al ataque. Pero Kobe no había terminado. Antes de que Mr. Uno pudiera siquiera levantarse, el pirata de pelo rosa apareció justo frente a él, retrayendo el puño. Te cae, dijo, antes de dormir al pirata de un puñetazo que le hundió la cabeza varios metros en el suelo, creando un pequeño cráter. Otra camisa arruinada, suspiró Kobe al ver las manchas de sangre en su ropa. Negó con la cabeza mientras sacaba los puños de piedra marina de sus bolsillos y esposaba los brazos del pirata a la espalda, antes de alejarlo a rastras de la pelea entre Quina y Crocodile. Sinceramente, me encanta el personaje del Crocodile. Rayos. Incluso podría escribir un fanfic sobre él. Es un sí o algo así. Era un villano del que nos encargamos demasiado pronto en la historia. Pero es bueno que también esté haciendo nombres en el manga actual de One Piece en este momento. En fin, lo que me encanta de Crocodile es lo que hizo evidente su caída. Crocodile no es alguien que huya de una pelea contra los sombrero de paja. Y mucho menos contra Quina. E incluso si de alguna manera lograba vencer a Quina, estaban Sparky, Zoro, Sanji, y ni hablar de otros. Y sería estúpido mantenerlo con vida por conveniencia de la trama. Además, Luffy le dijo a Quina que no se contuviera y se diera por vencida. Con todo lo que Crocodile le hizo al país de Vivi, no veo cómo Crocodile sobrevivirá. Por eso, en lugar de obligarlo a seguir en la historia, lo dejé ir. Espero que lo entiendan. En fin, espero que les hayan gustado los poderes de Quina. Es una mezcla entre Senbon Sakura y el estilo respiración, inspirándose principalmente en ambos. El capítulo me llevó más tiempo del que esperaba. Pero bueno, disfrútenlo. Además, estos son todos los movimientos de Quina, por así decirlo. Quina espadas. Wado Ichimonji. Técnicas. Esgrima con una sola espada, manifestación de hielo o Birf estudiante de Witeiba y Tsurara Oikawa. Técnicas. Serpiente sangrante. Espada voladora básica que sigue a su objetivo como un látigo. Serpiente ahogante. Una estocada de espada que es muy destructiva y tiene un efecto congelante. Sub-Zero Viper Shot. Donde Quina apuñala con su espada a su enemigo y la congela de adentro hacia afuera. Huracán Sakura. Un poderoso y arremolinado que creó una tempestad de viento helado, junto con pétalos de hielo, como hojas de Sakura, y atacó a su enemigo, con la intención de encerrarlos en hielo y cortarlos en pedazos con las afiladas hojas congeladas. Pilar de hielo. Pilar de hielo básico que surge del suelo para golpear a su oponente. Respiración de hielo, aprendido de los libros que dejó Tsurara Oikawa. Actualmente cuenta con 3 técnicas. Respiración de hielo. La danza de Yukiona. Respiración de hielo. Yukiona, una técnica que aumenta la conexión con los poderes de hielo en un usuario de Birf. Aumenta la durabilidad de la piel y libera una niebla que congela todo a su paso. Estilo de espada de hielo. Huracán Sakura de cristal estilo sin espada. Serpiente con garras estilo de espada de hielo. Ataúd de cristal estilo de espada de hielo. Serpiente de cristal aullante, evolución de la serpiente aullante, estilo de espada de hielo.
Serpiente de cristal sangrante, evolución de la serpiente sangrante, estilo de espada de hielo. Danza de las espadas de luz de luna, evolución del huracán de Sakura de cristal, estilo de espada de hielo. Disparo víbora sub-0, evolución del disparo víbora .0, luna congelante. Un corte de espada blanco épico surgió de la espada de Kuina, con su interior de un blanco puro y sus bordes negros, mostró su dominio sobre su manifestación de hielo que ahora potenciaba su haki de armamento. 249 Inmediatamente después de la llamada con el señor 1, la mayoría de los sombreros de paja se dirigieron hacia Rainbase para el evidente enfrentamiento entre Kuina y Crocodile. Ace, más que Deuce y Sabo fueron a otra parte de Arabasta donde corrían rumores de la presencia de Barba Negra. Aunque solo eran rumores, Ace quiso comprobarlo antes de irse de la isla. Y luego llegó el último grupo que fue a la capital para solucionar el problema de la bomba. Nico Robin se sentía mal mientras se agarraba el estómago. No vomitó en ese momento. Además de sentir náuseas, también estaba muy irritada. Miró furiosamente a su nuevo capitán. Con ella estaba Vivi, quien también miraba fijamente a Luffy. El chico en cuestión se rascó la nuca con vergüenza. Sí, pero en mi defensa, les advertí que podría haber algunos baches, dijo Luffy, extendiendo las manos hacia ambos. Y llegamos a tiempo. Rayos. Todavía nos quedan unos 10 minutos. Realmente te odio. Vivi tomó la mano del chico y se levantó, sin dejar de mirarlo fijamente. No, cariño, me amas. Luffy le guiñó un ojo, mientras el adolescente de cabellos azules refunfuñaba. Robin, por otro lado, se levantó sin el apoyo de Luffy. Pero tenía las piernas temblorosas, así que Luffy tuvo que sujetarla antes de que volviera a caer. Aparte de lanzarle otra mirada fulminante a su capitán, no dijo nada. Los tres estaban en la azotea de un edificio de la capital. Debajo, veían combates entre el ejército real y los rebeldes. Los marines también se habían desplegado para intentar frenar la lucha interna, guiados por una capitana de la marina. Aunque Robin no sabía quién era, sospechaba que se trataba de la famosa marine conocida como Black Cage Hina. Pero incluso con su ayuda, la pelea estaba demasiado dispersa como para que los marines pudieran detenerla. No, y dijo Vivi horrorizada mirando a Luffy, tenemos que detenerlos. El sombrero de paja asintió y la sujetó por el hombro. Vivi parecía contenerse para no caer allí y detener la pelea. Robin negó con la cabeza, sintiéndose un poco mal. Ella era una de las razones por las que el país estaba sumido en tanto caos. Pero, una vez más, justificó su razonamiento, diciéndose a sí misma que hizo lo necesario para sobrevivir. Robin entonces miró a Luffy, quien observaba la situación con aire pensativo y solemne. Probablemente, intentaba averiguar cómo evitar que el desastre se agravara. Se preguntaba cómo su nuevo capitán podía moverse tan rápido. Estaba segura de que, sin querer, había roto la barrera del sonido varias veces durante su carrera hacia Lubarna, la capital de Arabasta. Y eso que llevaba 2 pasajeros a cuestas. Esa velocidad era simplemente inimaginable y absurda. Más aún cuando consideras el hecho de que no tenía nada que ver con el poder de su fruta del diablo. La distancia entre Katoria y Alubarna debería ser de al menos 100 kilómetros. Y la recorrieron en apenas unos minutos. Aunque a Luffy no le molestaba el viaje rápido, a sus pasajeros sí. Robin fue arrancada del suelo junto con Vivi, antes de que el chico las cargara como sacos de patatas sobre el hombro durante todo el viaje. Y esa era la razón por la que 2 mujeres habían estado fulminando con la mirada a Luffy. Nico Robin lo fulminó con la mirada antes de suspirar. No era el momento. La bomba está en la atalaya, dijo Robin, atrayendo la atención de ambos a la situación. Se llevó los brazos bajo el pecho mientras señalaba la atalaya. Ahora, lárguense antes de que explote todo y muramos todos. Dijo secamente, con un dejo de preocupación en la voz, que disimuló profesionalmente. Realmente no le gustaba que Luffy la hubiera traído aquí, en el radio de la bomba. Las cosas podrían salirle muy mal. Oye, no te preocupes, Robin, dijo Luffy, levantando el pulgar. Aunque explote la bomba, te protegeré, a ti y a Vivi. No puedo dejar que mis amigos salgan lastimados. Ahora, detengamos el caos y entremos. Robin parpadeó, preguntándose qué quería decir Luffy. Habían llegado temprano, a la bomba aún le quedaban unos 10 minutos para explotar. Así que se preguntó qué estaría planeando el capitán de los sombreros de paja. De repente, Robin sintió el brazo de Luffy alrededor de su cintura mientras hacía lo mismo con Vivi. Atención, dijo Luffy, antes de saltar desde su sitio junto con Robin hacia la muralla del castillo.
Con unos cuantos saltos, el sombrero de paja aterrizó entre los guardias reales que estaban en la muralla, todos ellos, presas del pánico, apuntando con sus armas a los intrusos. ¿Quiénes son ustedes, amigos?, preguntó uno de los guardias, apuntándolos con sus armas. Esperen, ese sombrero de paja. Espera, princesa Vivi. ¿Eres tú?, preguntó uno de ellos. Era Chaka, uno de los guardias principales del reino de Arabasta. Antes de que Luffy o Robin pudieran decir algo, una figura bajó del cielo, como un halcón. Pell el halcón, y murmuró Nico Robin, mirando al hombre mientras este volvía a su forma humana. Vivi se acercó, Pell y Chaka, y dijo, antes de mirar a Luffy y Robin, son mis amigos y princesa, y dijo Pell, ¿dónde has estado? Pero Vivi lo interrumpió. Tenemos que detener la pelea, inmediatamente, hay una bomba aquí en la capital. Y si no hacemos nada, no acabará bien. Al oír eso, todos los guardias se quedaron atónitos. ¿Qué? Princesa, ¿está segura? ¿Dónde? Está en la atalaya, dijo Vivi. Tenemos que darnos prisa y desactivar la bomba, y todas las personas presentes miraron la torre de vigilancia antes de que sus expresiones se volvieran sombrías. Pero princesa, y el ejército rebelde custodia el lugar y ni siquiera los marines pueden detener el combate, dijo Chaka, mientras la atalaya estaba del lado rebelde del ejército. Ni siquiera Pell podría llegar a menos que le dispararan con armas de fuego y flechas. Bueno, desactivar la bomba nunca fue una opción. Quizás pueda hacer algo al respecto. Pero antes de eso, dijo Luffy, caminando hacia una plataforma elevada en la pared, desde donde podía dirigirse a todos. Ahora, deberían taparse los oídos. Vivi y Robin rápidamente le taparon los oídos, lo que provocó que algunos otros hicieran lo mismo. Luffy respiró profundamente antes de gritar. ¡Alto! Rugió la orden, su voz brillando con un rayo rojo y la autoridad de Lucky del Conquistador. Congelando toda la lucha debajo, las paredes temblaron, los cristales se rompieron y mucha gente cayó de rodillas, jadeando y sudando frío por el arrebato de Luffy. Algunos de los guardias que estaban cerca de Luffy tuvieron la mala suerte de perder el conocimiento. La lucha entre más de 20.000 soldados se detuvo. Luffy podría haberlos noqueado a todos fácilmente si lo hubiera intentado. Pero se contuvo, pues ese no era su objetivo. Ahora todos miraban atónitos al héroe caído. Asustados y sobrecogidos por el poder desplegado. Algunos se quedaron boquiabiertos al ver a un pirata famoso, otros se sorprendieron al ver a la princesa Vivi, y otros se preguntaban qué había pasado. En resumen, todos estaban confundidos. 250 sí, eso sí que es bueno. Dijo, lo suficientemente alto para que todos pudieran oírlo. Oigan, paren de pelear, si no, la próxima vez los dejaré inconscientes a todos. Gritó. Sonaba absurdo, pero sabían que era una amenaza seria. Uno de ellos, un rebelde, miró a Luffy y preguntó con valentía. ¿Por qué deberíamos escucharte? Eres un pirata. Luffy sonrió y levantó un dedo. 1, porque son estúpidos por intentar matarse entre ellos, especialmente cuando quieren lo mejor para su propio país. Dijo. Y 2, hay una bomba en la torre de vigilancia que podría explotar en cualquier momento. Espera, ¿qué? ¿Una bomba? ¿Estoy escuchando cosas? El pirata debe estar mintiendo. Toda la gente de abajo murmuraba sus propios pensamientos. Luffy gritó de nuevo. Oye. Todos los murmullos cesaron al ser alcanzados por otra oleada de haki, esta un poco más suave que la anterior. Aún así, funcionó a la perfección. Bien, todo este griterío se está volviendo un poco molesto. Escucha, voy a ocuparme de la bomba, y luego la princesa y yo hablaremos de lo que ha estado sucediendo últimamente. Además, Sir Crocodile queda relevado de sus funciones como señor de la guerra, y también voy a explicar qué tiene que ver ese pirata de mierda con todo esto. Por ahora, ocupémonos primero de la bomba. Todos los que estaban abajo vieron a Luffy saltar desde la muralla del castillo hacia la atalaya, saltando varias veces más. Antes de entrar en el edificio, y después de un tiempo, la parte superior fue derribada por un fuerte ataque de viento. Inmediatamente después, todos vieron un gran objeto redondo que era arrojado desde la torre de vigilancia hacia el cielo. Justo cuando los demás estaban a punto de preguntar sobre la validez de la afirmación del héroe caído, el objeto redondo explotó en el cielo, iluminando el cielo por kilómetros. Todos los habitantes de Arabasta pudieron ver el cielo iluminado, y los habitantes de Ciudad Alubarna sintieron el calor de la explosión. Ahora todos miraban con gratitud al sombrero de paja, deseando escuchar al famoso pirata.
Acababan de ser salvados por él. Pasaron los días y la situación en Arabasta volvió a la normalidad. Luffy fue coronado como el nuevo señor de la Guerra del Mar, poniéndolo a él y a su tripulación bajo la protección y el servicio del gobierno mundial. La noticia de la derrota de Crocodile también se difundió, principalmente porque uno de los miembros de la tripulación del sombrero de paja lo había derrotado. La dama blanca Kuina había derrotado al cocodrilo de la arena ella sola. Y no solo eso, sino que también pudo derrotarlo, un Logia de la arena en Arabasta, el país de la arena. Y se rumoreaba que Pierna Negra Sanji y Cazador de Piratas Zoro poseían el mismo nivel de fuerza, lo que hacía que su tripulación fuera mucho más interesante en el gran esquema de las cosas. A su vez, al convertir a Luffy en señor de la guerra, también obtienen más ayuda de futuros piratas poderosos como Kuina, Sanji y Zoro, lo que hace que su tripulación sea más atractiva para el gobierno mundial. Claro, ninguno de ellos sabía que cierto mono de 6 brazos poseía las mismas habilidades que los otros 3, pero rehuía ser el centro de atención. Pero incluso sin mencionar a Sparky, todos los sombrero de paja se habían ganado una gran reputación en el mar. Los 5 ancianos no dudaron cuando Sengoku propuso traer a Luffy como señor de la guerra. Sobre todo porque, de alguna manera, podían vigilarlo, entre otras cosas. Por supuesto, con esto, cualquier ataque futuro de cierto noble mundial se detuvo, ya que los 5 ancianos dejaron en claro que tenían respeto por su nuevo recluta señor de la guerra. La caída de un antiguo señor de la guerra y el ascenso de uno nuevo crearon un gran revuelo entre el público en general. La verdadera noticia de las hazañas de Cocodrilo se ocultó al público. El periódico reveló una historia completamente diferente. Se contaba que Crocodile había intentado secuestrar a la princesa Vivir y había intentado imponerse a su antojo. Además, se describieron crímenes horribles como tráfico sexual, secuestro y otras actividades delictivas en su nombre. Y justo cuando estaba a punto de hacer lo que quería con la princesa, el héroe caído Luffy apareció y salvó el día. A Luffy no le gustó nada la historia. Estaba plagada de información falsa, y aunque Crocodile era una escoria, cometía principalmente delitos no tan graves como lo pintaban las noticias. Vaya, Crocodile podría haberse ganado la vida vendiendo a un montón de gente de Alabasta para el tráfico de esclavos, pero no lo hizo. El hombre podía ser escoria, pero tenía principios. Pero ni Luffy ni Morgan pudieron hacer nada ante la noticia. El gobierno mundial quería que el antiguo señor de la guerra fuera odiado y fuera de su sistema, sin revelar que estaba tratando de apoderarse del país. Por supuesto, la mayoría de la población de Arabasta conocía la verdadera historia. Después de que Luffy se encargara de la bomba, reveló todo sobre lo que estaba sucediendo y su relación con Crocodile. La gente de Arabasta necesitaba saber la verdad, y Luffy la transmitió de una manera que calmaría a las masas. Pero fuera de Arabasta, el mundo desconocía la verdadera historia. El gobierno mundial no podía permitirlo. Fue equilibrado de alguna manera, el gobierno mundial no quería que la gente supiera que un señor de la guerra intentó apoderarse de un reino y casi lo logró. Eso pondría en una mala posición a todos los señores de la guerra restantes. Implicaría que el gobierno mundial no tenía control sobre los 7 piratas. Y el público en general sería menos propenso a simpatizar con los señores de la guerra, algo que el gobierno mundial no quería. El sistema de señores de la guerra se construyó para equilibrar los poderes contra los yonkos del Nuevo Mundo. Era un sistema defectuoso, pero suficientemente bueno como para favorecer al gobierno mundial. El gobierno mundial no solo quería a los marines bajo su mando, no, era en su nombre. Querían gobernar el mundo. Los marines eran su fachada, para apaciguar a las masas. El Zipperpol y los señores de la guerra son, en cierto modo, sus cartas ocultas. Y aunque pintaban a todos los piratas como malvados, se esforzaban al máximo para que los señores de la guerra parecieran los buenos. En definitiva, tener a los señores de la guerra bajo su mando tenía muchas ventajas. Curiosamente, el sistema de los señores de la guerra era odiado por la mayoría de los marines, incluso el perro de guerra de la justicia absoluta, Akainu, lo odiaba. Pero era un sistema que el gobierno mundial no estaba dispuesto a desterrar. Por eso Luffy aprovechó al máximo la situación. Si tenía razón, el sistema de los señores de la guerra tardaría al menos 2 años en ser abolido. O, incluso, podría no serlo en absoluto. Por eso Luffy se convirtió en uno de los señores de la guerra. Le daría mucha más libertad para llevar a cabo sus planes en el futuro. Y, al mismo tiempo, conseguir aliados aprovechando su nueva posición. Fin de capítulo.
Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.